El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dando inicio así al movimiento internacional de los derechos humanos. El día de hoy en el programa conversaremos sobre las Naciones Unidas y los derechos humanos. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin ninguna distinción. Por tanto, todas las personas tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Con la finalidad de proteger nuestros derechos humanos, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Este documento recoge los derechos inherentes al ser humano y cuenta con 30 artículos que mencionan los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, los cuales solo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás. El artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Mientras que el artículo 2 recalca que todos gozamos de los derechos y libertades de la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La declaración marca un hito en el cambio hacia el reconocimiento de la libertad y dignidad individual y de su defensa a nivel mundial. Ha sido traducida a más de 330 idiomas y ha inspirado muchos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Actualmente, todos los Estados miembros de la ONU han ratificado al menos uno de estos pactos sobre derechos humanos. Además, los principios básicos de la Declaración forman parte de las leyes de diversos países con diferentes tradiciones culturales, jurídicas y sociales. Sin embargo, en muchos lugares estos derechos se siguen vulnerando. Todavía nos enfrentamos a guerras, violaciones, abusos de autoridad, discriminación, pobreza extrema y hambruna. Hoy más que nunca debemos buscar nuevos mecanismos para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea una realidad en todos los rincones del mundo. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Si bien es cierto, este documento, la Declaración, no es un tratado, sirve para desarrollar nuevos tratados y acuerdos internacionales, pero también sirve como una herramienta en la interpretación que hacen los jueces en diversos procesos judiciales que tienen. En el caso del Perú, la Constitución establece en su cuarta disposición final y transitoria que los derechos fundamentales se interpretan a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el siguiente bloque estaremos con la doctora Rebeca Arias, representante residente de Naciones Unidas en el Perú y representante también del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en el Perú. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias. Bueno, en conmemoración un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas pues es el órgano mundial, el organismo internacional que tiene el mandato y que en su estructura y en su organización se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué labor cumple Naciones Unidas en materia de los derechos humanos a nivel global? Bueno, como usted sabe, el trabajo de Naciones Unidas es muy amplio, ¿verdad? Desde que se creó la organización en 1945, se le dio el mandato de trabajar por promover la paz, la seguridad
el desarrollo y también la promoción del respeto y la vigencia de los derechos humanos, sobre todo con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Entonces, esos son los tres pilares del trabajo de Naciones Unidas: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. Y en todo el mundo estamos pues trabajando en estos tres pilares. Para el secretario general pues es una prioridad trabajar en los tres pilares. Obviamente el sistema de Naciones Unidas, a través de sus agencias, fondos y programas, mantiene cooperación con los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, mantiene presencia en más de 100 países, en donde trabajamos en los ámbitos de desarrollo y también de promover la paz y la seguridad y los derechos humanos. Como le decía, a través de las distintas agencias, fondos y programas se brinda cooperación a los países en políticas públicas, en planes, programas nacionales, y también, por supuesto, en fortalecer el Estado de Derecho en los países. Los organismos especializados de Naciones Unidas casi tienen una particularidad, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, UNICEF, la propia OIT y el PNUD mismo. En el caso del Perú, nosotros tenemos a través de su oficina todos estos programas, o cómo se organiza o cada organismo especializado directamente tiene sus representaciones. Bueno, sí, el sistema de Naciones Unidas está, como le mencioné, conformado por distintos órganos, ¿verdad? Está la Secretaría General, que es donde pues está el secretario general con las distintas oficinas, está el Consejo Económico y Social, pero también está el Consejo de Derechos Humanos, y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es parte del Secretariado de Naciones Unidas. Pero también están los fondos, como UNICEF, el Fondo de Población y otros, ¿no? También hay programas, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y también están las agencias especializadas, como son la UNESCO, la OIT, la ONUDI, que es para desarrollo industrial, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Entonces, todas estas organizaciones forman parte del sistema de Naciones Unidas, inclusive el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también son parte del sistema de Naciones Unidas. Pero claro, cada una tiene su mandato, ¿verdad?, su especialidad. Las agencias especializadas, por ejemplo, tienen un mandato muy específico: la UNESCO en el tema de educación y de cultura, la OIT en temas laborales, todo relacionado al trabajo, la ONUDI en lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo industrial, y así, cada agencia pues tiene su especialidad y su mandato. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como estamos hablando del tema de derechos humanos, tiene como mandato promover la vigencia y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, ¿verdad? Y pues esta oficina es de las más recientes porque se creó en 1993 y tiene pues distintos mecanismos para promover la vigencia y el respeto de los derechos humanos, pero todo se trabaja en estrecha colaboración con los países, ¿verdad? Ahora existe también el Consejo de Derechos Humanos, que fue creado más recientemente, ¿no?, y que es donde se evalúan, analizan los progresos de todos los países con respecto a la promoción de los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos. Claro, existen por supuesto todos los tratados internacionales, las convenciones, que son las que brindan el marco jurídico internacional, ¿verdad?, que es el que nos sirve de base para promover nuestro trabajo también. Y en el caso del Perú, sí, la oficina que usted aquí preside, ¿cuál es el ámbito de acción que tiene con el gobierno peruano, también con el Poder Judicial, con otros organismos y también con la sociedad civil, ¿no? Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Tenemos actualmente aquí en Perú 18 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. En Perú hay una importante presencia porque también aquí en Perú hay varias agencias de Naciones Unidas que tienen su sede regional, o sea, para América Latina y el Caribe. Hay por lo menos 3 organizaciones que tienen su
Oficina para América Latina y el Caribe, como son la OIT, la OASI, que es para Aviación Civil Internacional, y la UNLIREC, que es una oficina de Naciones Unidas para promover el desarme y la paz. Y de ahí hay otras que solo tienen presencia para el país o para la región andina. Bueno, acá en Perú, Naciones Unidas tiene, como le digo, como mandato trabajar en los países de manera muy estrecha, coordinada con los gobiernos, con las instituciones del Estado. Nosotros hemos firmado con el gobierno del Perú en el año pasado un marco de cooperación para el desarrollo de Naciones Unidas con Perú para los próximos 5 años. Eso comprende del año 2012 al 2016, para alinearlo al periodo de planificación del país, porque pues ustedes saben, este año prácticamente, aunque el gobierno comenzó, el nuevo gobierno a mediados del año 2011, ¿verdad? Pero este gobierno termina en el 2016, que es prácticamente cuando termina nuestro marco de cooperación con el país. Termina este ciclo, digamos, vamos con ciclos de programación de 5 años. Que no se van a ir. No, eso es solamente para efectos de planificación y programación. Lo que se busca es tener un marco de planificación que sirva tanto a todas las agencias de Naciones Unidas para alinear sus programas de cooperación con el gobierno. Pero trabajamos con los 3 poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, y también con la sociedad civil. Entonces, es un ámbito muy amplio de trabajo el que tenemos. Quiero mencionarle que el principal objetivo de este marco de cooperación de Naciones Unidas con Perú es contribuir a que el país alcance los objetivos de desarrollo del milenio al 2015, que es el año que se ha puesto como plazo a nivel global, y que es un compromiso internacional también que el país asumió, ¿verdad? Y por otra parte, contribuir, por supuesto, al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. Para que el público conozca, ¿cuáles son a grandes rasgos esos objetivos del milenio? Sí. Que ya se cumplen, ¿no? Sí. Bueno, son 8 objetivos, ¿verdad? El primero es reducir el hambre y la pobreza a la mitad. Perú ya prácticamente ha cumplido en cuanto a ese primer objetivo. Después, como segundo objetivo, es alcanzar la educación primaria universal, es decir, el 100%, ¿verdad? Pero está muy cerca, está en 96%. Luego, como tercer objetivo, tenemos lograr la autonomía de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito social. Han habido avances importantes en la parte educativa porque hay ya prácticamente una paridad en niñas y niños en la matrícula escolar primaria y secundaria, incluso en la educación terciaria y universitaria. Cuarto objetivo tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil. El quinto, reducción de la mortalidad materna. El sexto objetivo tiene que ver con la reducción de enfermedades como el VIH, la tuberculosis, la malaria. Y el séptimo se refiere a lograr la sostenibilidad ambiental, incorporando las políticas ambientales en las políticas de desarrollo del país. Y el último objetivo, que es el octavo, tiene que ver con lograr una alianza a nivel global para promover el desarrollo humano y reducir la pobreza. Ahora, nuestro marco de cooperación incluye 5 grandes áreas de trabajo. Yo creo que ese punto, vamos a una pequeña pausa y regresamos para poder desarrollar eso con amplitud. Okay. Amigos, regresamos después de la pausa con la doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Programa de Naciones Unidas. Bien amigos, continuamos con la entrevista a la doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en el Perú. Hablamos de estos objetivos del milenio, pero un punto muy interesante que usted tocó en la parte anterior de la entrevista es que los objetivos y este convenio que se ha firmado con el Perú va de la mano con el gobierno, o sea, hay una especie de planificación. Sí. Para concretar estos objetivos del milenio, ustedes tienen también una estrategia, tienen algún planeamiento, ¿no? Sí, efectivamente, como mencioné anteriormente, el marco de cooperación de Naciones Unidas con Perú tiene ese gran objetivo de contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio a través de nuestro trabajo en 5 grandes áreas. La primera es la promoción del desarrollo económico con inclusión y con empleo decente.
Eso comprende el apoyo al diseño e implementación de políticas públicas que estén orientadas a generar empleo de calidad, a promover el desarrollo de la micro, pequeña empresa, y también pues a desarrollar políticas de reducción de la pobreza en un entorno de sostenibilidad ambiental también. Y por supuesto, como le decía, a lograr una mayor inclusión económica, en particular de las poblaciones más pobres. Luego la segunda gran área tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Y esta área es muy importante porque aquí incluimos todo lo que es el apoyo a la gestión pública, fortalecimiento de la gestión pública a nivel nacional, regional y local, para que las instituciones del Estado puedan desarrollar sus funciones de manera más eficaz, más eficiente, y puedan llevar los servicios a la población de la misma manera. Asimismo, bajo esta área también estamos trabajando en el área, lo que es contribuir a la prevención y gestión efectiva de los conflictos sociales, así como también promover el acceso a la justicia y, por supuesto, promover el respeto, la vigencia de los derechos humanos. Aquí trabajamos mucho con instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, con organizaciones de la sociedad civil también. Y un aspecto importante también es la promoción de los derechos de las poblaciones excluidas, como son las poblaciones indígenas, las poblaciones amazónicas, las poblaciones afrodescendientes y pues sobre todo las poblaciones en discapacidad o las poblaciones afectadas por el VIH, que muchas veces son discriminadas también. Entonces se busca promover los derechos humanos de todas estas poblaciones, ya sea promoviendo el acceso a los servicios de estas poblaciones y también promoviendo la no discriminación de estas poblaciones. Entonces esta es una área muy amplia y aquí quiero mencionar también que hemos trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, apoyando la conversión, digamos, de este ministerio, de Ministerio de Justicia a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre varias agencias hemos cooperado con algunas iniciativas y también apoyado la creación del Viceministerio de Derechos Humanos. Hemos también estado trabajando con este ministerio en el Plan Nacional de Derechos Humanos, en la actualización del plan que se va a presentar el 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se ha apoyado en la realización de las audiencias regionales para escuchar las propuestas e incorporar propuestas de las distintas regiones al Plan Nacional de Derechos Humanos. Y vamos a contribuir también en un sistema de monitoreo y seguimiento de este plan y otras iniciativas también orientadas a apoyar la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Luego, la tercera área que quiero mencionar es la que tiene que ver con la protección social y acceso a servicios sociales, en particular de las poblaciones más pobres, ¿verdad? Buscando garantizar el acceso de estas poblaciones a servicios de educación, de salud, agua y saneamiento, nutrición, entre otras. Quiero mencionar también que un aspecto importante del trabajo de las agencias de Naciones Unidas es el acceso a estos servicios de las poblaciones más excluidas, como son las poblaciones afrodescendientes o las poblaciones indígenas, y sobre todo en un entorno de preservar la interculturalidad, ¿verdad? Asegurar que estos servicios, o sea, principalmente los de educación, por ejemplo, se den en ese marco de interculturalidad, educación bilingüe intercultural. La cuarta área tiene que ver con la protección de los recursos naturales, la gestión del medio ambiente, la gestión del cambio climático y la gestión de riesgo de desastres. Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y, como ustedes saben, también a los desastres. Entonces es muy importante fortalecer esas capacidades. Y aquí hemos estado trabajando mucho con el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, con municipalidades, con gobiernos regionales, fortaleciendo esas capacidades para reducir el impacto de los desastres y reducir las pérdidas económicas, las pérdidas sociales, las pérdidas en vidas humanas. Y la quinta área es la protección del patrimonio cultural. Entonces, como usted ve, en todas estas áreas el eje le llamamos eje transversal, es
también el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas. Esto que usted nos ha explicado es muy interesante porque hace un cambio a la visión tradicional de los derechos humanos. Nosotros, como juristas, como abogados, generalmente estamos vinculados a la judicialización de algunos derechos, pero ese es un aspecto muy pequeño, ¿no? El trabajo de Naciones Unidas nos demuestra que haciendo políticas públicas y haciendo un planeamiento estratégico se puede, ¿no?, contribuir también mucho más, y el efecto irradiador en la promoción de los derechos humanos que originalmente se plasmaron en esta Declaración Universal pueden ser una realidad, ¿no? Así es, me parece muy pertinente su comentario, porque en realidad no es suficiente que se promuevan los derechos civiles y políticos de las personas, que son importantes, ¿verdad? No es suficiente que las personas tengan derecho al voto o derecho a la justicia, que es importante, pero es fundamental también que las personas puedan ejercer otros derechos, ¿verdad? Que, como el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a un ambiente sano. Todo esto tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales. Hay que crear las condiciones socioeconómicas. Así Eso es lo que promueve Naciones Unidas. Así es, que generar el entorno, contribuir a que se genere ese entorno favorable para que toda la población, independientemente de su raza o de su posición social, pueda gozar plenamente de los derechos, ¿verdad? Porque los seres humanos somos una sola, es decir, somos únicos, y no, por eso se dice que los derechos humanos son indivisibles, universales, porque no podemos dividir, o sea, no podemos pensar que una persona pueda gozar solamente de unos derechos y no de otros, ¿verdad? La persona es una persona completa, necesita gozar de todos los derechos. Y lo que se ha hecho en muchos estudios que hemos realizado, incluso recientemente el PNUD publicó un estudio sobre la democracia en América Latina, y ahí se habla mucho de que las democracias no son débiles, o se les denomina democracias de baja intensidad, cuando los ciudadanos no gozan de todos estos derechos, cuando cuando tienen garantizado y participan en las elecciones, y ejercen otros derechos, pero no gozan plenamente de los derechos económicos y sociales. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en nuestros países en América Latina, lograr que las poblaciones sean ciudadanos plenos, ¿verdad? Solamente gozando de todos los derechos, no solamente civiles, políticos, sino también económicos, sociales, culturales, ambientales. Solamente así podrán ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse plenamente como ciudadanos, ¿verdad? Y de esa manera también la sociedad sale ganando, porque la sociedad, cuando todos sus ciudadanos gozan de todos los derechos, el potencial que tiene para desarrollarse es mucho más alto, ¿verdad? Entonces hay un vínculo muy estrecho entre desarrollo y derechos humanos. No puede haber uno sin lo otro, ¿verdad? Tienen que ir de la mano. Y por eso que todos nuestros programas tienen de manera transversal el enfoque de derechos humanos. Bueno, doctora, creo que ha sido bastante clara y bastante ilustrativa, ¿no? Desarrollo y derechos humanos. Y ese es el trabajo que hace Naciones Unidas, y en este aniversario más de la Declaración Universal, bueno, felicitamos la labor que viene usted desempeñando aquí en el Perú. Esperamos que los éxitos sean comunes para el Perú y para Naciones Unidas también. Muchísimas gracias. Sí, quiero mencionar que Perú ha hecho avances importantes, ¿verdad?, en materia de derechos humanos en los distintos ámbitos. Todavía hay desafíos, ¿verdad?, como sabemos, porque todavía cerca de un 30% de la población vive en situación de pobreza. Eso quiere decir que una buena parte de la población todavía no goza plenamente de todos sus derechos, y pues todavía tenemos mucha violencia contra las mujeres, que también esta violación de los derechos humanos de las mujeres. Todavía también hay trabajo infantil forzoso, que se están violando los derechos de la niñez cuando hay trabajo infantil forzoso, o trata de personas, ¿verdad?, o trabajo en condiciones de esclavitud. Y hay todavía, como le digo, retos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que no está todavía normado, y estamos trabajando en el Congreso para que esto se logre. Y en fin, hay una serie de retos, pero para eso estamos aquí en el país, para contribuir y apoyar a las instituciones a que estos desafíos se aborden, y, como le decía, pues que la población finalmente pueda gozar plenamente de todos sus derechos. Muy bien, muchas gracias por haber concurrido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bien amigos, esta fue la entrevista con la doctora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas. Y con nosotros será hasta un próximo programa, el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.